Buen día. Continuando con los ejercicios de absorción gaseosa. En este caso, este ejercicio es en una columna impactada a lo que se refiere a la absorción gaseosa en contacto continuo. En una columna de absorción rellena de anillos cerámicos Rachin de media pulgada, se ha de recuperar 99% del amoníaco contenido en una mezcla aire-amoníaco, donde la presión parcial del amoníaco es 15 milímetros de mercurio. La absorción se efectúa a 20 grados centígrados en 760 milímetros de mercurio y la columna se ha de proyectar para que entre como alimentación 1000 kilogramos por hora de aire. Calcular la cantidad mínima de agua necesaria, la concentración de la disolución líquida que abandona la columna, si la cantidad de agua empleada es 10 veces superior a la mínima, el área de la sección normal de la columna, si la velocidad máxima de la corriente gaseosa es la mitad de la inundación, y la altura necesaria de relleno, si la altura de elementos de transmisión es de 40 centímetros. Para las condiciones de operación, la relación de equilibrio entre fases puede expresarse por la ecuación de asteriscos igual a 0,185 por X, siendo los valores de Y y X las concentraciones en la fase gaseosa y líquida expresadas en fracciones molares. Ok, vamos a ir ubicando los datos. La columna es de absorción, la mezcla es amoníaco-aire, mezcla amoníaco-aire. Los empaques que se encuentran dentro de la columna son anillos Rachin de 1/2 de pulgada, y falta el 2, que es de media pulgada. Recuperar el 99% de amoníaco, la presión parcial del amoníaco es de 15 milímetros de mercurio, la temperatura 20 grados centígrados, la presión a 1 atmósfera. Cuando nos dice que entra como alimentación 1000 kilogramos horas de aire, recuerden que cómo se representa la mezcla gaseosa. Si tenemos una mezcla, es G, que es el flujo total de esa mezcla. Y si solamente es el flujo del compuesto que no se volatiliza, eso es G'. En este caso, el problema nos está dando el valor de G', no del flujo total de la mezcla gaseosa, sino del aire, que es el que no se va a absorber. En el problema no indican cuál es la concentración que tiene el agua, que es el líquido que se va a utilizar como absorbente, contiene amoníaco. Por esa razón, a la entrada de la columna, que viene siendo X2, es la composición de... ¿Quién es X2? La composición del soluto a la entrada del líquido, o sea, composición de soluto en el líquido. Las X me representan soluto en líquido y las Y soluto en la mezcla gaseosa. Y ya el problema nos está dando la relación de equilibrio. Esto es para poder construir la curva de equilibrio. Sin embargo, en este ejercicio, no se va a graficar, se va a trabajar en función de la ecuación para poder determinar lo que es la altura del lecho que contiene la columna. El peso molecular del aire es 29 kilogramos kilomol y el peso molecular del agua, si es necesario, es de 18 kilogramos kilomol. Entonces, inicialmente piden determinar lo que es la parte A, que es la cantidad mínima de agua necesaria. Para poder determinar la cantidad mínima de agua, se debe aplicar el balance. Pero inicialmente se necesitan los valores de las composiciones, tanto en la mezcla gaseosa como en la líquida. Entonces, primero vamos a aplicar lo que es la ley de Raoult para poder obtener la fracción molar del soluto a la entrada en la mezcla gaseosa. Para eso nos está dando un valor el ejercicio, que es la presión parcial del amoníaco, que son los 15 milímetros de mercurio. Entonces, de la ley de Raoult tenemos que Y, que es la composición del soluto en la mezcla gaseosa, por P, que es la presión total, es igual a la presión de vapor del componente, por X, que es la composición del soluto en el líquido. Presión de vapor por X, eso es
La presión, esto de presión de vapor por X, eso es presión parcial. Entonces, de la ecuación podemos despejar el valor de Y, donde Y es igual a la presión parcial, que es presión de vapor por X, entre la presión total. Estos dos valores se tienen, son datos del problema. La presión total a la cual se lleva a cabo la operación y la presión parcial del amoníaco. Y así tenemos la fracción molar del amoníaco a la entrada. O sea, lo que es la presión parcial del amoníaco en la fase gaseosa, que es a la entrada de la columna. Viene siendo Y1. Para llevar esta fracción molar a relación, Y1 sería Y1 en fracción entre 1 menos Y1. Se sustituyen los valores y obtenemos la relación molar del soluto a la entrada de la columna. Para obtener a la salida, tenemos una ecuación que nos indica que Y2 es igual a Y1 por 1 menos el porcentaje que se está recuperando. En este caso dice que se recupera un 99%. 99 entre 100, 0.99. Entonces sustituimos el valor de Y1 ya obtenido por 1 menos ese porcentaje de recuperación y así tenemos Y2. Para llevar ese Y2 a relación, si lo queremos llevar a fracción, en el caso de querer fracción, es Y entre 1 menos Y. Pero si es en fracción molar. Si lo queremos ahora de relación, porque lo acabamos de obtener en relación a fracción, sería Y entre 1 más Y, lo que cambia es el signo, para llevar de relación a fracción molar. Entonces llevamos Y2, que es a la salida la fracción molar del soluto en la mezcla gaseosa a la salida, sería Y2 entre 1 más Y2. Esto es de relación a fracción. Y tenemos ya los dos valores de Y a la entrada y a la salida, tanto en fracción molar como en relación molar. Para poder determinar lo que es la concentración del soluto a la salida del líquido, aplicamos la ecuación de equilibrio, donde nos dice que Y asterisco es igual a 0,185 por X. Despejamos X, sería Y asterisco, que es en el equilibrio, Y1 entre 0,185. Sustituimos. ¿Cuánto es el valor de Y1 en fracción molar? 0,0197, que fue calculado inicialmente con la ley de Raoult, 0,0197. Entre 0,185, así tenemos el valor de X1, que es la composición del soluto a la salida en el líquido a la salida de la columna, y nos da un valor de 0,1066. Para llevar este valor a relación, aplicamos la misma ecuación que aplicamos con Y, sería X1 entre 1 menos X1. Sustituimos los valores y tenemos relación molar del soluto a la salida en la fase líquida, que es 0,1190. Aplicamos el balance para poder obtener lo que es la cantidad mínima del líquido. En este caso, vamos a sustituir los valores en el balance. Ya se tienen. LS mínimo, también se puede colocar prima, L prima mínimo o LS mínimo, es igual, por X1 máximo, que es el X1 máximo que puede contener de soluto en el líquido, menos X2, que es el soluto a la entrada del líquido, va a ser igual a GS o G' por Y1 menos Y2, que son las relaciones molares. Tanto acá X como Y son relaciones molares. El valor de GS, que es G', se tiene, es dato del problema, que son los 1000 kilogramos de aire por hora. Para llevarlo a flujo molar, relacionamos con el peso molecular del aire, que son 21 kilogramos por kilomol. Kilogramos de aire se cancelan con kilogramos de aire y nos quedan kilomoles de aire por hora. Así se tiene el flujo de GS o G', que es el flujo del aire. Entonces, de acá despejamos. LS mínimo va a ser igual a GS porque Y1 menos Y2 entre X1 máximo menos X2. Entonces, el valor de GS en flujo molar, las relaciones molares en la mezcla gaseosa, Y1 menos Y2, y X1 máximo, que es el valor obtenido con la ecuación de equilibrio, y X2 que es 0. Y así obtenemos la cantidad mínima de agua que se necesita. Esta cantidad mínima se puede llevar a flujo másico, relacionándolo con el peso molecular del agua, porque la cantidad mínima que estamos obteniendo es del líquido.
del líquido que se utiliza para absorber el soluto de la mezcla gaseosa. Entonces, así lo tenemos en flujo máximo en kilogramos hora. El L de operación sería, acá el problema nos dice que la concentración de la disolución, si la cantidad de agua empleada es 10 veces la mínima. No. ¿Saben? 10 veces superior a la mínima. Ok, entonces acá se multiplica 10 por el flujo molar del líquido, que son 5,76, eso nos da 57,6 kilomoles hora. Y si lo queremos hacer con el flujo másico, igualmente es 10 por esa cantidad y obtenemos la cantidad de operación del líquido. En este caso, el líquido es agua. La parte B determina la concentración de la disolución a la salida, o sea, X1, pero no X1 máximo, que es el obtenido, sino el verdadero valor de X1. Para eso se debe sustituir el L' o el S de operación más la cantidad de amoníaco que sale con la disolución líquida por X1 menos X2, y eso va a ser igual a GS o G' por Y1 menos Y2. En este momento todavía, o sea, debemos realizar primero algo acá para poder obtener, ya tenemos el S de operación y el valor de G, nos falta la cantidad de amoníaco que sale con la disolución líquida. Entonces vamos primero a la parte C para luego verificar estos valores que están acá sustituidos. ¿Cómo se determina GS con esta ecuación? G por 1 menos Y1. Pero en este caso, el problema, en este caso se tiene GS. ¿Qué no tenemos? G, que es el flujo de la mezcla. Entonces vamos a despejar G. G es igual a GS entre 1 menos Y1. Y1 en fracción molar. Sustituimos GS 34.48 entre 1 menos Y1 y obtenemos el flujo de la mezcla, que es 35,17 kilomoles hora. Para determinar el amoníaco que entra al sistema sería G, que es el flujo total de la mezcla, menos GS, que es el flujo del aire. El flujo total es 35,17, menos el flujo solo del aire es 34,48. Entonces, la cantidad de amoníaco es 0,69 kilomoles hora. Ahora, el que sale con la disolución líquida sería el 0,99 por la cantidad que entra, que es 0,69. Y eso nos da 0,68 kilomoles hora. Ahora, para determinar lo que es el peso molecular de la mezcla gaseosa, debemos aplicar la ecuación donde Y1 por el peso molecular del componente 1 más 1 menos Y1 por el peso molecular del componente 2. El componente 1 es el amoníaco y el 2 es el aire, que es el que acompaña a la mezcla gaseosa. Entonces, Y1, que ya se tiene en fracción molar, 0,0197 por el peso molecular del amoníaco, que es 17 kilogramos kilomol, más 1 menos Y1, o sea, es 1 menos el valor de Y1 obtenido por el peso molecular del aire, que es 29 kilogramos kilomol. Y así obtenemos el peso molecular promedio de la mezcla gaseosa. Para determinar la densidad del gas que está entrando al sistema, se puede aplicar la ecuación que deriva de la ecuación del gas ideal, donde la densidad del gas es igual a la presión por el peso molecular promedio sobre R, que es la constante, por T, que es la temperatura a la cual se está llevando a cabo el proceso. La presión es la de una atmósfera. Peso molecular promedio de la mezcla gaseosa, 28,77 kilogramos kilomol. Entre R, que es 0,08206 metros cúbicos por atmósfera sobre kilomol por Kelvin. Y la temperatura, que es de 20 grados centígrados más 273.15, es 293.15 Kelvin. Y así obtenemos la densidad de esa mezcla. Para la densidad del líquido, vamos a cualquier tabla de propiedades del agua y a 20 grados centígrados obtenemos la densidad, en este caso es de 1000 kilogramos metros cúbicos. La cantidad total de gas en flujo másico que entra al sistema sería G, va a ser igual a GS más G menos GS por el peso molecular del amoníaco. ¿Por qué por el peso molecular del amoníaco? Porque el valor que obtenemos de G menos GS está en flujo molar.
y en este caso lo necesitamos en flujo másico. Entonces, GS son los 1000 kilogramos hora, dato del problema, que es de la cantidad de aire, más la cantidad de amoníaco que entra, que es G menos GS, por el peso molecular del amoníaco, que es 17 kilogramos kilómetros. Así nos va a quedar este valor de 0,69 en kilogramos hora. Y el resultado del flujo másico, del flujo del gas, va a quedar como flujo másico en kilogramos hora. Ok, ya se tiene entonces la cantidad total del gas en kilogramos sobre hora. Para el líquido, el procedimiento similar, el flujo de líquido es el S de operación más el amoníaco que sale en la disolución por el peso molecular del amoníaco. Igualmente, acá es para llevarlo de flujo molar a flujo másico, porque los dos valores de G y L deben estar en unidades consistentes, en flujo másico. Sustituimos el S de operación, que es 1035.8 kilogramos hora, más lo que es la cantidad de amoníaco que sale en la disolución, que es 0,68 kilomol por hora, por el peso molecular del amoníaco, que son 17 kilogramos por kilomol. Y ya así obtenemos el valor. O sea, vamos a aplicar esta ecuación donde L sobre G es igual a la raíz cuadrada de densidad del gas sobre densidad del líquido. ¿Cuánto es el flujo de L? 1048.38 kilogramos hora. Y el flujo de la mezcla gaseosa es 1011.73. La densidad del gas 1,20 y la densidad del líquido 1000. Sustituimos y obtenemos el valor de esta ecuación, que es para poder entrar a la tabla 6.22, a esta gráfica, perdón, no a la tabla, a la gráfica. En el eje de la X tenemos la ecuación de L sobre G por densidad del gas sobre densidad del líquido elevado a 1 medio. Y en el eje de las Y tenemos G cuadrado, que es el flujo del gas de inundación, por AP sobre epsilon al cubo, por mu sub L elevado a la 0.2. El valor de AP y epsilon se obtienen de tabla. El valor de G es el que vamos a, la velocidad del gas de inundación es la que vamos a obtener, y mu sub L es el flujo del líquido, que es la gravedad, densidad del gas, densidad del líquido. Se entra con el valor de 0,036, se corta la curva, se desplaza hacia el eje de las Y y se obtiene el valor de G. En este caso, el valor de G cuadrado por AP sobre epsilon al cubo, viscosidad a la 0.2 entre gravedad, densidad del gas, densidad del líquido, da un valor de 0,17. De esta ecuación que vamos a despejar G de inundación. Como esto está elevado al cuadrado, sería, al pasar al otro lado de la igualdad, sería raíz cuadrada de 0,17 por G por densidad del gas, densidad del líquido, entre epsilon AP sobre epsilon al cubo por mu sub L a la 0.2. Debemos ir a la tabla, eso está en la plataforma, las tablas que deben utilizar. Para anillos de cerámica, Raxin de media pulgada, el valor de AP sobre epsilon al cubo es de 1030. Y la viscosidad para el agua es de un centipol, que eso equivale a 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Se sustituye en la ecuación de velocidad de inundación. Se sustituye todos los valores y obtenemos G de inundación en kilogramos metro cuadrado hora. La G empleada, si acá nos dice que es la mitad de la velocidad de inundación. Entonces es un medio por lo que nos está indicando acá el resultado de la ecuación. Y así obtenemos el flujo del gas empleado. Para hallar el área, el flujo del gas ya obtenido entre las empleadas mediante la ecuación de velocidad de inundación, y así se obtiene el área. Para obtener el diámetro de la columna, se aplica la ecuación de pi de área, que es igual a pi diámetro cuadrado sobre 4, despejamos diámetro, donde nos queda 4 por área entre pi, sustituimos el valor de área obtenido y las constantes, y así obtenemos el diámetro. Ya con los valores obtenidos de G y de L, podemos sustituir en la ecuación anterior. Ya tenemos el S de operación, el flujo molar, el valor del amoníaco que sale con la disolución líquida, acá.
Y tenemos el valor de Y1 y Y2 sí lo teníamos, el valor de flujo de G también, el valor de LS de operación 57.6 y el valor del amoníaco que sale con la disolución 0,680. De esta ecuación que vamos a despejar, el valor de X, X1 que viene siendo, ¿por qué? Porque X2 es 0. Y así obtenemos el valor de X1, que es a la salida, la concentración del amoníaco a la salida del líquido, en la columna, ¿no? A la salida de la columna, pero en el líquido. Ok, para hallar el diámetro se aplica el diámetro de lo que es, el diámetro no, la altura del relleno, porque ya el diámetro lo acabamos de calcular. Se aplica la ecuación de NOG, que es número de elementos de transmisión, que va en función de Y1 menos Y2 por Y menos Y asterisco logaritmo. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos Y1 en fracción, tenemos Y2 en fracción, necesitamos determinar Y menos Y asterisco logaritmo. El valor de Y2 es 0,0002. El valor de Y2 asterisco es sustituir en la ecuación de equilibrio el valor de X2. El valor de X2 es 0. O sea que el valor de Y2 asterisco nos va a resultar 0. Entonces Y2 menos Y2 asterisco es el mismo valor de Y2, porque el valor de Y2 asterisco es 0. Para la parte inferior, que es en función de Y1 y X1, Y1 ya lo habíamos obtenido con lo que es la ley de Raoult, 0,0197, y Y1 asterisco es sustituir en la ecuación el valor de X1 conseguido, que es de 0,0118. Resolvemos y obtenemos el valor de Y1 asterisco. Entonces, Y1 menos Y1 asterisco da el resultado de 0,0175. Para obtener el valor de Y menos Y asterisco logaritmo es Y1 menos Y1 asterisco menos Y2 menos Y2 asterisco entre 2.3 por el logaritmo en base 10 de Y1 menos Y1 asterisco entre Y2 menos Y2 asterisco. Ya estos valores se tienen, se sustituyen y se obtiene el valor de esa ecuación. Para determinar NOG, que es el número de elementos de transmisión, sería Y1, que es 0,0197, menos Y2, 0,2 por 10 a la menos 4, entre el valor de Y menos Y asterisco logaritmo. Y obtenemos NOG, que es el número de elementos de transmisión. Para hallar la altura necesaria del relleno sería el número de elementos de transmisión obtenido mediante la ecuación por HOG, que es dato del problema, y así obtenemos la altura de la columna, del relleno de la columna, que en este caso es de 2 metros.